Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv. Despegamos con Lorenzo Ramírez. Corremos raudos y veloces hacia nuestro avión, atravesamos el umbral, nos tiramos en plancha sobre los asientos, nos abrochamos los cinturones, despegamos y nos vamos elevando por los aires hasta alcanzar nuestra altura y nuestra velocidad de crucero. A mi lado, Hombre, mire, don Lorenzo, vamos a ver, yo sé que aquí en el vuelo te dan un café y vas que ardes y no te dan de comer, pero ya me explicará usted qué hace con esa media docena de latas de raviolis. O sea, esto, a ver si me lo explica luego, porque no pretenderá usted, vamos, no nos van a poner las latas aquí al baño María por mucho que insistamos. O sea que, bueno, ya me lo dice. Muy buenas noches, muy buenas noches. Buenas noches, don César. Lo del baño María hay que tener cuidado, que yo una vez con una lata de fabada litoral, bueno, pues prácticamente casi termino volando el edificio. Hay que tener cuidado. No me diga. Con el baño María, sí, hay que tener cuidado. Los experimentos con gaseosa, ¿verdad? Yo debo de ser uno de los poquísimos españoles que no han comido nunca fabada litoral. Pues está muy rica. Está muy rica, está muy conseguida. Las dos anécdotas culinarias así que suelo contar es esta y luego una amiga que vino de Inglaterra una vez, de Londres, y que se empeñó ella en hacer el huevo frito y lo intentó freír con vinagre. No le voy a decir cómo acabó cocina. Muy bien, no quiero pensar cómo acabó la cosa, sí. Se complicó la tarde, una mala tarde la tiene cualquiera. Muy buenas noches, don César. Aquí estamos en este día en el que aquí en España hay mucho llanto. Hay más llantos de lo habitual, después de que el presidente Pedro Sánchez, ahora le cuento lo de los raviolis, Pedro Sánchez haya anunciado que se vuelve a presentar las elecciones. Además, se lo ha dicho a la agencia Bloomberg, ¿eh? ¿Y eso a quién le sorprende? Vamos a ver, o sea, vamos a intentar ser serios y rigurosos. ¿A quién le sorprende eso? Si nosotros llevamos diciéndolo de toda la vida. O sea, esto le sorprende a los que van contando año tras año. Al gobierno le queda un mes. A mí la que más me gusta es la del chantaje marroquí. Bueno, esa es otra. O la de que lo iba a hundir el gobierno de Netanyahu. Por no apoyar suficientemente a Netanyahu, el Mossad iba a derribar a Sánchez. O la otra versión de hay 5 noticias sobre Sánchez que antes de que salga la quinta ha caído y aquí va la primera. O sea, toda esta cantidad de pavadas, por no decir majaderías o intoxicaciones que llevamos oyendo hace años, yo puedo comprender que al principio hubiera gente que se las creyera, pero a estas alturas, ¿quién se puede creer eso? A ver, en favor de algunos de los que están lanzando ese tipo de tesis, otros no, otros evidentemente entran en el grupo que usted dice, pero también hay que decir que hay varias operaciones en marcha en las cuales se intenta convencer a determinados terminales mediáticos de que esas operaciones pueden salir adelante. Y entonces, claro, aquí juegas un poco con la ignorancia del sujeto en cuestión, con la necesidad que tiene también de realizar una carrera profesional poniendo por encima pues una serie de elementos y de valores que pues yo entiendo que haya otros que los consideren importantes. Para mí precisamente son la ciénaga. Lo importante es seguir siendo humanos. Lo importante no es sobrevivir, sino seguir siendo humanos, como decía también Orwell en 1984. Y luego, pues también el confundir los deseos con las realidades. Exactamente. Si es que para mí ese es el problema, el wishful thinking. O sea, tú te has empeñado en que la realidad se va a convertir en lo que tú quieras y entonces cada cosa que ves la adaptas a tus deseos y así no se puede analizar. O sea, así no se puede analizar. Que puede salir algún tema, puede salir. Sí, alguna vez, a lo mejor, pero... Que se pueda doblar el brazo siempre y cuando de Sánchez, siempre y cuando desde ese punto de vista. Digo, yo no tengo intención de doblarle el brazo a nadie. Además, me parece que los periodistas que se dedican a doblar brazos, yo creo que no son periodistas, son otra cosa, ¿no?
pero que es posible que en un contexto así él pueda tener una salida internacional y que decida dar el paso. No, pues puede ser. Entonces, la agencia Bloomberg le pregunta, oiga, tiene usted a su mujer procesada, a su hermano procesado. En el partido en España, pues surgen voces que le critican. Nadie sale públicamente porque sabe que el que saque la cabeza sufre la decapitación inmediata. Pero claro, el periodista de Bloomberg todo esto pues se la trae al fresco y entonces dice, oiga, ¿usted se va a retirar? ¿Se va a presentar a las próximas elecciones? Y entonces él dice, claro que me voy a presentar a las elecciones. Hombre, claro. Lo he hablado con mi familia. La referencia a la familia es tremenda, porque claro, la familia está procesada. Dice, lo he hablado con mi familia y ya hemos decidido que claro que me voy a presentar a las elecciones generales. Seguro que lo haré. Esto es algo que he hablado con mi familia y luego lanza un tirito también a Ferraz y con mi partido. Esto es lo que explica el artículo de The Objective el otro día diciendo que había varones del PSOE que consideraban tal que podría haber elecciones porque están muy enfadados y muy molestos porque han dicho, ahí va. Es que aunque haya elecciones, seguimos teniendo a Sánchez. Pero, y hombre, cuando claro. vengan las elecciones, y esto yo siento ser muchas veces el portavoz de malas noticias, sobre todo para determinados sectores, a mí me da igual quién gane las elecciones porque la política va a ser exactamente la misma, lo he dicho muchísimas veces. Es más, se utilizará a Feijóo luego para hacer una serie de ajustes, lo de siempre. Se minará la capacidad de los servicios públicos, se dará dinero a empresarios y luego vendrá otro y hará exactamente lo mismo. Pero aquí la clave de todo esto es que en un contexto en el que Sánchez cada vez tiene más problemas, cada vez está más acosado, también es más manejable por aquellos de los que depende para estar ahí y que no viven precisamente ni en Madrid, ni en Barcelona, ni en Cádiz. Lo hemos dicho muchas veces, Sánchez se irá cuando deje de ser útil para los que le han puesto y le han mantenido ahí. Y él procura seguir siéndoles útil. O sea, eso ¿Qué ha pasado en la Asamblea General de la ONU? ¿Es lo que hemos visto? ¿Es lo que hemos visto? Premio de Bill Gates, el mensaje pro-Palestina ahora sin ningún tipo de compromiso real. Luego también se hizo una foto con los presidentes de los países del sur del continente americano, como diciendo, si yo estoy también contra la ofensiva geopolítica de la Casa Blanca, claro, hasta que haya un cambio de cromos allí. Y si estás en contra de la agenda geopolítica, insisto, siempre digo lo mismo, pero es que es verdad, ¿por qué no se actúa contra Marruecos? No porque haya un chantaje por parte de Marruecos. El tema de Pegasus y todo eso que se dice siempre. A ver, Marruecos tiene información sobre todo de negocios de la familia de Sánchez. De negocios. No directos, sino de empresarios afines. Pelotazos de gente cercana. Que eso ahora mismo ya con los procesos judiciales en marcha no tiene ningún valor para chantajear a nadie. Sánchez hace lo que hace con Marruecos porque se los manda a Estados Unidos, punto, ya está. Y ya está. Y ya está. Y él lo hace de mil amores. De mil amores. Y entonces va allí, que por cierto lo de la entrevista de Bloomberg ha traído cola, porque ayer algunos medios decían que Bloomberg no quería entrevistar a Pedro Sánchez y claro, al final es tocar un poco de oídas y no enterarte. Bloomberg tenía una entrevista con Pedro Sánchez y alguna otra cadena norteamericana y por motivos de agenda, como estaban en la Asamblea General de la ONU, como ellos querían que entrara en directo, para eso los medios norteamericanos suelen pues dar mucha importancia a ese directo, con razón, ¿no? Y entonces le dijo el equipo de Sánchez a Bloomberg, mira, no podemos entrar en directo, si quieres lo hacemos en otro momento. Y entonces titulaban ayer algunos medios en España, Sánchez abandonado por la prensa estadounidense. Bueno, pues hoy se la han comido con patatas porque la noticia era la entrevista a Bloomberg. Que no es que hayan estado mucho tiempo hablando, pero bueno. Entonces, cuando él hace referencia al partido, se refiere a eso. Y cuando hace referencia a la familia, bueno, pues el juez Peinado acaba de informar a Begoña Gómez de que su caso por malversación se verá ante un jurado si llega a juicio. El sábado va a declarar. El hermano de Sánchez, David, va a sentarse en el banquillo tras la decisión de la audiencia de Badajoz. En este contexto, el presidente dice, no, yo claro que sigo adelante. Tengo el respaldo de Bruselas y del establishment atlantista. Aunque de vez en cuando los medios financieros británicos le den alguna que otra estocada. Se la dan. Pero es representante de ese establishment. Hablando de temas judiciales también, María Jesús Montero, ministra de Hacienda. Ayer hacíamos una referencia a Montoro, no sé si ayer o antes de ayer. Nadie está hablando del último auto del magistrado del Supremo, Leopoldo Puente, el instructor del caso Ábalos, que da por acreditado
que Hacienda aplazó una deuda de una de las empresas de Víctor de Aldama después de que éste se reuniera con el jefe de gabinete de Montero, que se llama Carlos Moreno. Aldama lleva diciendo meses que le dio 25.000 euros en cash al jefe de gabinete de la ministra. Lo cual seguramente es cierto. Por cierto, ahora que menciona usted a Montoro, sí, una de las informaciones verdaderamente sustanciosas que han emergido este verano y de las que las furcias mediáticas en España no han dicho ni pío, es que la banda Montoro, el GAM Montoro, tenía presuntas conexiones con redes de delito internacional. Lo cual a mí personalmente no me sorprende. O sea, lo que me sorprende es que no haya salido antes. Sí, sí. Y, en fin, redes que lo mismo pasan por Venezuela, que por República Dominicana, claro, que por Miami. Pero es que esto tiene mucho que ver también con lo que estamos comentando, porque Aldama, ¿qué era? Aldama era un intermediario / conseguidor. Que además, de una forma muy hábil, y al final es que hay muchos periodistas que sobre todo llevan información política y que a lo mejor estos entresijos no los conocen. Cuando Aldama comparece ante el juez y dice que él ha trabajado para todos los servicios de inteligencia y menciona al MI6, menciona al Mossad, menciona a la CIA, al SIS británico también y tal, nadie se dio cuenta de que en realidad lo que le estaba diciendo Aldama a quienes les estaban procesando y en general a todos aquellos que consideraban que podían ir a la cárcel, que él conoce secretos del CNI español. ¿Por qué Víctor de Aldama luego empieza a aparecer en determinados programas de televisión donde se da voces a determinados enfoques muy cercanos al CNI? No digo que trabajara para el CNI, digo que tiene datos. Datos complicados sobre operaciones en países que están siendo utilizados en estos momentos, antes, ahora y me temo que en el futuro, para que muchos políticos desvíen dinero negro. Y ahí hay entramados, pues eso, en las cuales participan todos. Que el jefe de gabinete de la ministra de Hacienda española reciba 25.000 euros a cambio de aplazar una deuda tributaria es grave, pero que se sepa, que un juez lo ponga en su escrito y que aquí no pase nada, yo creo que es aún más grave, ¿no? Porque si te han pillado. Porque la idea era aplazar una deuda tributaria. Pero bueno, estamos hablando de España y la cloaca española, lamentablemente, pues cada día está más claro que es así y ya, tristemente, ya ni es noticia. En el ámbito internacional, ¿de qué se habla hoy, sobre todo en Estados Unidos? La gran pregunta es, ¿el cambio de discurso de Trump respecto a Rusia y Ucrania es real? Esa es la gran pregunta que se hacen todos. Y nadie realmente lo sabe, ¿verdad? Yo no sé, supongo que usted ha revisado la prensa norteamericana esta mañana. No, nadie lo sabe. Hay gente que sí está preocupada en el sentido de decir, bueno, primero ya han salido varios expertos en geoestrategia, incluidos militares de prestigio, diciendo sí, Ucrania no puede ganar esa guerra ni con el apoyo de la Unión Europea, pero vamos, ni con el apoyo de nadie. O sea, eso es un disparate. ¿Qué está diciendo Donald Trump? Ayer lo hablábamos, por si alguien no ha escuchado el programa de ayer, que lo escuche, porque ya hablábamos de toda esa idea, ¿no? Del cambio de discurso de Trump. Perdone, don César, continúe. Sí, entonces eso aparece. Y claro, lo que viene a continuación es, bueno, esto es una manera de distraer, esto es una manera de asegurar ganancias enormes al complejo militar industrial, a costa, por supuesto, de los sufridos europeos, o realmente nos está tomando el pelo, o sea, o se ha vuelto loco. O sea, pero yo diría que en estos momentos, en los medios y entre los analistas aquí en Estados Unidos, lo que prima es el desconcierto. Hay que hacer algunas precisiones porque tenemos nueva información que también nos ayuda a entender un poco lo que está pasando. En primer lugar, esto no es una salida de pata de banco de Trump que, como suele decir usted, se levanta con el pantalón de cuadros. No es así. Es decir, J.D. Vance, vicepresidente, se ha asomado al relato y ha dicho que sí, que Rusia pierde la guerra y que además su economía se ha ido al garete. ¿Por qué dicen esto? Hay unos informes de esos que elaboran determinados think tanks dirigidos exclusivamente, en unos casos a dirigir la política norteamericana y en otros casos a justificar determinadas afirmaciones que se hacen por parte de las altas instancias, que indican que Rusia ha ganado muy poco terreno en comparación con el número de bajas que han sufrido sus fuerzas en los últimos meses. Pero esto está montado sobre, en concreto hay uno del Instituto para el Estudio de la Guerra, por si alguien quiere buscarlo, hay alguna referencia sobre todo hoy en prensa norteamericana.
Pero la clave está en no entender en qué consiste la operación militar rusa. La operación militar rusa no es una invasión de Ucrania. No es una invasión de Ucrania. Por eso Rusia ha ganado poco terreno en comparación con el número de bajas. Porque aquí el problema es que ha llegado un momento en el que zonas que permanecen bajo el control ruso simplemente están siendo defendidas. Porque no quieren ir más allá. No hay ninguna intención de ir más allá. Si se cogen ustedes la frontera natural del Dníper, que es un poco, sobre todo para, si no quieren entrar en muchas profundidades, pues más o menos lo que sería la Ucrania del Este, territorios del Donbass y zonas que hay que controlar por motivos estratégicos. Y luego, respecto al tema de la economía de Rusia, hay un aspecto que es verdad y que en algunos de los reportajes que se están publicando, sobre todo en medios muy cercanos al Consejo de Relaciones Exteriores, se está incidiendo mucho en ello. Esta mañana he leído varios. Y es verdad, pero claro, se magnifica la idea. ¿Es verdad que este año Rusia va a crecer menos que el año pasado? Sí, lo dijimos ayer dimos algunas cifras. El año pasado creció un 4% la economía rusa, este año será un 1%. ¿Es verdad que está ingresando menos por la venta de petróleo que el año pasado? Es verdad, pero no porque se estén agotando sus recursos, sino por la propia evolución del mercado petrolero. Hay que decir que cuando baja el precio del petróleo en los mercados internacionales, a Rusia le afecta más porque Rusia está vendiendo con descuento a algunos países, entre ellos a China. Entonces pierde ingresos. Pero esto no implica que tenga pérdidas. Ejemplo, mes de agosto, me he cogido los datos oficiales. Oficiales publicados por el Consejo de Relaciones Exteriores norteamericano, es decir, no son los datos del Kremlin y ya está. Los ingresos por exportaciones de petróleo ruso en el mes de agosto fueron de 13.500 millones de dólares al cambio. El mes anterior fueron de 14.400 millones. Pues sí ha bajado, pero sigue siendo una cantidad ingente. Estos datos, por cierto, los certifica la Agencia Internacional de la Energía. Si nos vamos a los 8 primeros meses, por no coger solo un mes, porque puede haber un aspecto coyuntural, el valor de las exportaciones de petróleo de Moscú supera con creces los 110.000 millones de dólares. Es un 16% menos que el mismo periodo del año pasado, sí, pero si uno mira la evolución del precio, más o menos se encaja en ello. ¿Esto implica que el Ministerio de Finanzas de Rusia no tenga problemas fiscales? Pues claro que tiene problemas fiscales, está empleando mucho gasto público a la economía de guerra. ¿Y necesita incrementar los impuestos, los ingresos? Pues claro, como cualquier otro gobierno. Y por eso, pues acaban de proponer aumentar el IVA, el equivalente al IVA, vamos a decirlo así, el impuesto sobre el valor añadido, hasta el 22%. Porque ahora el IVA ruso es inferior al europeo. En estos momentos el IVA de Rusia es inferior al europeo. Y luego hay un problema ocasionado por los ataques ucranianos /atlantistas /británicos /franceses /norteamericanos a las instalaciones energéticas rusas, que están provocando que algunas regiones, tengan problemas de suministro, sobre todo con esos ataques con drones ucranianos de largo alcance contra refinerías. No tanto en los gasoductos en sí, sino en las refinerías donde se trata el crudo, que es la que más afecta pues, al consumidor final. Entonces es verdad que esto también se está produciendo. Y también es cierto que tiene que dedicar ingentes recursos cada vez más Rusia a intentar tapar este agujero. Esta es una de las razones por las que Rusia, cuando habla con Estados Unidos, no ya solo Putin y Trump, sino las propias delegaciones e incluso con la mediación que se hizo en su momento en Turquía, siempre dejan muy claro los rusos es, oye, tenéis que dejar de atacar las infraestructuras energéticas, no ya porque nos hagáis daño a nosotros, que evidentemente es lo que nos preocupa, sino porque también estáis atacando intereses de países OTAN que dependen de estas refinerías. Entonces, ¿está peor Rusia que el año pasado económicamente? Sí. ¿Está en recesión? No. Va a crecer un 1%, sigue ingresando por exportaciones y, como decíamos ayer, pues tiene sobre el papel y sobre todo en clave interna muchos elementos para seguir creciendo. Le preguntan a la Casa Blanca, a un funcionario de la Casa Blanca, le preguntan en la agencia Bloomberg, también esta mañana, noche de Estados Unidos, esta mañana española. Llega, ¿es posible que el cambio de Trump, este nuevo mensaje, sea parte de una estrategia destinada a impulsar las negociaciones? Y entonces el funcionario de la Casa Blanca responde, sí, así es. No supone ningún cambio sustancial en la política. Es una táctica de negociación clara y obvia para presionar a Rusia. Yo soy también de esa opinión, ayer lo anticipaba un poco, me faltaban datos, hoy con todo lo que acabo de contar, yo creo que forma parte de una táctica de negociación. Y creo que vamos a ver a Trump otra vez criticando a Zelensky, vamos a ver otra vez diciendo que Ucrania es un problema y vamos al final
a ver si hay un alto el fuego negociado por Trump y por Putin. Porque si no está en Trump y no está en Putin, el alto el fuego ahí es inviable. Imaginen cualquier otro presidente de Estados Unidos. Bien, pues le voy a añadir una cosa más. Imagínense otro presidente de Rusia. La gente no conoce la fauna que hay en la política rusa. No tienen idea y no saben que Putin es el moderado. O sea, es que de verdad, vamos a ver, yo leo los medios rusos todos los días y además los leo en varias horas del día. O sea, yo tengo un seguimiento en ese sentido de los medios rusos muy estrecho. Bueno, que Putin es el moderado. O sea, pero vamos, el moderado, el conciliador, en Occidente habrán construido la imagen, vamos, como si fuera el director del Spectra de las novelas de James Bond. Pero es el moderado y es el que está pisando el freno. O sea, cualquiera que lea, por ejemplo, las declaraciones de Medvedev, prácticamente a diario, perro de presa. Es que te pone los pelos como escarpias. Y Medvedev ha sido presidente en Rusia. Sí. Fue el que firmó con Obama el tratado New START. Y con Merkel, ¿no? También, el Nord Stream 1. Y también. Entonces, esta es la historia que hay. Entonces, claro, la gente que dice, bueno, es que si cae Putin o se muere o lo derriban o no sé qué, hay va una a venir estrategia, el mejor de los mundos. Hay una estrategia atlantista dirigida a eso. Dicen, no, vamos a generar una crisis económica para que haya un cambio de gobierno y el pueblo eche a Putin. Sí, y entonces es para decir, ustedes no son más imbéciles porque no entrenan o tienen un plan clarísimo para destruir totalmente Europa. Y poner un Yeltsin, ¿no? O algo así. Y algo así. Pero es que eso no se puede repetir ya, porque no, los eso rusos no se olvidan. va a repetir. No, porque además los rusos están muy escamados. O sea, a diferencia de los españoles que siglo tras siglo siguen cometiendo las mismas equivocaciones, pero como el asno que da vueltas a la noria, los rusos suelen aprender de sus errores. A veces pueden cometer grandísimos errores, pero desde luego aprenden de ellos. Y se dan cuenta de cuando el poder extranjero los ha engañado como a chinos. A diferencia, insisto, de los españoles que siglo tras siglo piensan que la solución de sus problemas va a venir con la ayuda extranjera. Lo cual demuestra que como pueblo tienen memoria de pez, ignorancia enciclopédica de la historia y, claro, luego vienen los resultados que vienen. Pero Putin es el moderado, o sea, cualquiera que vaya a sustituir a Putin, en un momento determinado no va a vacilar a la hora de utilizar armamento nuclear. Y lo de Donald Trump es muy cómodo, porque claro, decir, no, pero si Ucrania esto, si quiere, lo puede hacer. Lo único que le tiene que ayudar la Unión Europea, que a nosotros nos parece... Claro, esto es como decir... Y luego habla de la OTAN en tercera persona, que eso también es muy gracioso. Exactamente, como si no tuviera nada que ver. Entonces, claro, esto es como el que dice, la boda que quiere la prima Monse, hombre... Si la prima Monse quiere esa boda, que quiere invitar a 1.500 personas, se la puede pagar. Basta con que su padre ponga el dinero. Y claro, es para decir, oiga, así yo también soy generoso, yo me dedico a decir que los sueños más delirantes del que sean se pueden cumplir y que esto va a funcionar, pero eso es un disparate. Así están los ucranianos ahora, que están diciendo, oiga, pero si no hemos sacado nada en claro, ¿no? Un poco lo comentábamos. Vamos ayer. A ver, los ucranianos están muy desesperados ahora mismo. Es decir, la situación interna que tiene Zelensky es muy Están mala. manipulando las cifras de agujero presupuestario para que parezca que tienen menos agujero del real. O sea, justo lo contrario de lo que han hecho hasta ahora, que era amplificarlo para que les diera más dinero el personal. Sí. Ha salido el Fondo Monetario y les ha dicho, no, ¿cómo que 37.000? Si necesitáis otros 30.000 millones más. Sí, y además, vamos a ver, y además hay otro problema, y es que llevan centenares de miles de muertos. Sí, lo decía el The Economist también, lo mencionábamos ayer. Y la gente no quiere ir a una guerra que está perdiendo, porque vamos a ver... La Unión Soviética, combatiendo contra Hitler, podía tener millones de muertos, pero es que iban avanzando. Es que se veía que iban a llegar a Berlín. Claro, cuando tú tienes una guerra por delante en la que hay muchísimas bajas, pero que vas viendo que estás machacando a tu adversario y que vas avanzando en dirección a la capital, bueno, pues esas bajas, por muy dolorosas que sean, son asumibles. Pero tú no tienes nada más que muertos, no has dejado de perder territorio.
no has recuperado absolutamente Claro, nada. esa es la clave, que ya no es que haya un avance, o sea, no recuperas el territorio, un territorio que Rusia lleva durante muchos meses, aunque se produzcan determinadas incursiones y determinados controles de ciudades, en esencia la frontera no se ha movido. Hay mucha gente que no termina de entender esto, lo llevo yo diciendo desde hace mucho tiempo y me critican por ello y son libres de hacerlo. Pero la guerra, con un mapa en la mano, se terminó hace mucho tiempo. Sí, Muchísimo sí, tiempo. sí. Que es verdad que hay determinados sitios estratégicos donde tienes que tomar posiciones, etcétera, etcétera, y hay un tira y afloja, y hay una línea de frente que se mueve, la hay. Pero evidentemente unos están defendiendo un territorio ya conquistado, en el caso de Rusia, y como bien dice usted, los ucranianos no están avanzando. Esa contraofensiva que iba a llegar, que iba a llegar, que iba a llegar. Pues Bueno, vamos a ir viendo. Es que llevamos 3 años Claro. con la historia de las contraofensivas, que todas han fracasado estrepitosamente. La última, la de Kursk. Y la famosa ofensiva de Kursk, que fracasó estrepitosamente y con unas bajas pavorosas, encima tenías que leer en la prensa española Sí. que era un repliegue táctico Eso y que es. bueno, que habían causado un daño tremendo a Rusia y tal. Y tú dices, pero bueno, ¿qué pasa? ¿Que te estás acostando con todas las ucranianas que se te ponen a tiro? Porque realmente esto no es la tarea del corresponsal de guerra. Esto es de ser un tipo que además dice cosas que ni los propios ucranianos se atreven a decir. Vamos a ver, un corresponsal de guerra puede ser parcial, a lo mejor. Históricamente se ha dado. Hemingway, que fue corresponsal de guerra en la Guerra Civil Española. No, es hasta incomprensible, ¿no? Y en la Segunda Guerra Mundial, evidentemente tenía simpatías por un bando y antipatías por el otro, pero no iba mintiendo en el sentido Claro, de decir ese es el que la batalla de Belchite había sido un repliegue táctico y que habían dejado a Franco lisiado. O sea, es que es así, y esta gente lamentablemente miente de esa manera. Yo a la gente que veo, en su inmensa mayoría, en los medios españoles, que se dedican a escribir sobre Ucrania, no llegan ni a la categoría de furcias mediáticas. O sea, es la prostitución más tirada que se puede imaginar en el mundo de la información. En la mayoría de las ocasiones los argumentos no son suyos. Es decir, ellos ni siquiera lo inventan. No. Lo que hacen es coger el teletipo de turno de Associated Press o la declaración de turno del organismo atlantista que toque en cada momento y lugar. Bueno, y ya no le quiero contar si además la prostituta mediática, la ramera mediática, la furcia mediática escribe un artículo que se titula Hitler tenía razón. O sea, es que hay gente y además en un medio que se supone que defiende la libertad. Y escribe un imbécil un artículo que tiene como título Hitler tenía razón. O sea, el grado de acción... Eso es un clickbait y lo demás tonterías. Sí. Y lo demás son tonterías. La bajeza y la vileza a la que han llegado ciertos medios y ciertas furcias mediáticas va a ser muy difícil de superar en el futuro. Sí, lo que pasa es que se van poniendo capas encima como cebollas y luego el personal va olvidando, y eso es un problema de nuestros tiempos también derivado de cómo se consume la información, que precisamente el utilizar la palabra consumo para hablar de información yo creo que ya lo dice mucho, ¿no? También quiero hablar, porque solemos hablar de las sanciones boomerang, y ya toca hablar también de los aranceles boomerang, porque son aranceles aprobados o impulsados por la Casa Blanca y que están beneficiando teóricamente al enemigo contra el que se quería luchar. La idea era, nosotros ponemos aranceles para intentar conseguir pues defender la situación de hegemonía del dólar y en ningún momento pues permitir que China pueda ir aumentando posiciones en los mercados estratégicos para nosotros, que son prácticamente todos, y al final lo que han conseguido es que China se beneficie notablemente de esa guerra comercial. China se está consolidando como mercado clave para países y empresas en busca de redirigir precisamente su comercio, que es algo que Europa tendría que haber puesto sobre la mesa en la negociación con Trump y que no ha hecho. El acuerdo de Europa se firmó casi cuando acabamos nosotros la temporada. No he hecho referencia a ello porque básicamente eran las mismas cuestiones que hayamos nosotros contado aquí. Es una cesión absoluta. Entonces, ¿cuál es la clave aquí? Ya no es que China exporte y los demás les compremos los productos, que eso es un poco lo que ya sabe todo el mundo. Es que China está aprovechando esta guerra comercial para importar de países de Occidente. Y China estaba importando mucho de Rusia, de India. Ahora está diciendo, oye, si aquí hay un problema arancelario, si os están poniendo barreras arancelarias, si no podéis vender en Estados Unidos, vendedme a mí. Dice, pero tú tienes rentas medias, tú tienes familias de renta media. Vamos a ver, numerito fácil. Con una población de 1.400 millones de personas, 400 millones
En China tienen un nivel de renta similar al de los países más desarrollados. Esto la gente no lo sabe. 400 millones. Deberían saberlo, porque 400 millones es más que la población rusa y es más que la población de Estados Unidos. Claro. Entonces dice, oiga, tengo aquí una renta media. Estoy empezando a tener problemas de economía del primer mundo o de economía muy desarrollada, que voy poco a poco teniendo una economía cada vez más de servicios. Tengo que utilizar la política monetaria para ir solventando crisis de deuda, crisis financiera, que ese es el lado malo. ¿Cuál es el lado bueno? Tengo una clase media cada vez más desarrollada. Compradora. Solo hace falta ver los turistas chinos en el mundo. Los turistas chinos en el mundo arramplan con todo. Tienen una potencia de compra tremenda. Es decir, y no son 4 ricos. Estamos hablando de unas rentas medias importantes. No. Mire, yo creo que una de las experiencias que yo he tenido, de esas que te quedas pasmado en el momento y luego las recuerdas continuamente, es cuando hará cosa de unos 6 años aproximadamente, año arriba, año abajo, yo estaba en una calle de China, en una ciudad de segunda categoría. Cuando digo de segunda categoría, para que, por ejemplo, nos entiendan en España, en vez de estar en un Madrid, en una Barcelona, en una Valencia, como si hubiera estado en Soria, o en Logroño, y de pronto en esa calle, que yo estaba parado en medio de una avenida, veo a la gente, veo los edificios, veo los anuncios y digo, si les quito a los chinos la cara de chinos, me hubiera creído que esta es una ciudad avanzada, pero de las avanzadas de Estados Unidos o de las avanzadísimas de Europa Occidental. O sea, cómo iban vestidos, los aparatitos que llevaban, lo que iban consultando por la calle, los automóviles que circulaban, los establecimientos. O sea, yo en ese momento recuerdo perfectamente la experiencia, porque me quedé mirándolos y dije, bueno, si estos no tuvieran la cara de chinos que tienen y a mí me sueltan aquí, yo pienso que estoy, pero en una de las 5 o 6 ciudades más importantes de Estados Unidos y en una de las 5 o 6 ciudades más importantes de Europa. Y aquí esto es el equivalente a Logroño o a Soria en España, y no quiero que se sientan ofendidos en absoluto los sorianos o la gente de Logroño. Al final, más allá de un desarrollo tecnológico que pueda haber, o incluso un desarrollo a nivel de infraestructuras, que tú te puedas quedar sorprendido, lo importante es que hay ahí una clase media, que es clase media, y que poco a poco cada vez tiene más poder de compra. ¿Qué es lo que hizo Xi Jinping, Partido Comunista Chino, ya hace unos años? Dijeron, no vamos a renunciar a nuestro mercado exterior, vamos a seguir exportando, pero tenemos que ir pensando también en que va a haber muchas importaciones que realizamos del extranjero que pueden minar parte de la industria nacional dedicada a la demanda interna. Y entonces crearon un plan, que era un plan eso para no solo estimular la demanda interna, sino también una especie de Made in China para los propios chinos. Pero es que con esta potencia de crecimiento demográfico tienes para todos. Y entonces de repente se han abierto un montón de mercados para empresas españolas, sin ir más lejos, que están exportando a China y que ni se habían planteado exportar a China por el tema de los aranceles. Hay productos que están subiendo de precio a una velocidad de vértigo. Dicen, bueno, es por los aranceles. Bueno, no es por los aranceles, están subiendo de vértigo porque el productor, el vendedor, en muchos casos no quiere renunciar al margen. Y entonces productos que valen 300 o 400 euros, de repente nos suben el precio 100 euros. Estoy pensando ahora en material informático, pero hay muchos ejemplos al respecto. Siempre hemos dicho, al final el que tiene que pagarlo es el consumidor. O lo tiene que pagar el vendedor renunciando al margen. El vendedor no va a renunciar al margen, con lo cual, si tú unes esa guerra arancelaria desde el punto de vista político, más los productores vendedores que no quieren, los occidentales que no quieren renunciar a ese margen, entonces ¿qué tienes? Una apertura de posibilidades para el país que se supone que es tu némesis. Entonces, muchas naciones que anteriormente dependían de las ventas a Estados Unidos están buscando nuevas oportunidades en el vasto mercado chino, donde la demanda interna sigue creciendo de forma imparable. Otros beneficiados de la guerra arancelaria. Los lobbies que están viendo cómo grandes corporaciones de Estados Unidos, por poner 2 ejemplos, una la tecnológica Cisco, otra la multinacional, la corporación del turismo Booking, universidades de Estados Unidos, cadenas de televisión, bancos internacionales, están contratando lobistas para ver si dentro de esta guerra arancelaria pueden influir en las decisiones que se tomen en la Casa Blanca y en el Departamento de Comercio para minimizar los daños a sus negocios. ¿Vale? Estos lobbies se están forrando. Estos son grandes ganadores estadounidenses
de la guerra arancelaria. Y hay otros ganadores estadounidenses, que son los importadores de bienes chinos que están en Estados Unidos y que se han encontrado una gran oportunidad en medio de todo este caos. ¿Qué ha sucedido? En estos momentos, en los almacenes de los puertos de Estados Unidos, hay miles de productos que entraron al país antes de la subida de los aranceles. Es decir, pagaron la aduana sin el incremento tarifario. ¿Y por qué siguen ahí? Porque los están guardando para que suban los precios y para crear un movimiento especulativo, que no tiene nada que ver con el mercado. ¿Qué pasa siempre que se establecen precios máximos y mínimos? Lo hemos contado en alguna ocasión. Porque normalmente al final lo que acaban son las estanterías vacías y un desarrollo de un mercado negro. Eso es lo que está pasando aquí. El importador, el que compra un determinado bien a China y luego lo vende en Estados Unidos, tiene dos opciones. Llega, vendo este producto a un precio adecuado. ¿Cómo? Si quiero mantener la demanda y lo sigo vendiendo al mismo precio, renunciando yo al margen. Y entonces ya tienes que jugar con el margen que tengas. Puedes aplicar un incremento de los precios también, justificándolo con la excusa de los nuevos aranceles. Pues, ¿qué están haciendo? Muchos de ellos aguantarlos para luego subirles aún más el precio. Esto genera también inflación adicional y daña aún más al consumidor, que son los que están pagando toda esta fiesta. Son ellos los que están pagando toda esta fiesta. Y además, insisto, beneficiando que otros mercados puedan ampliarse. España tiene una oportunidad de oro en este momento para empezar a firmar acuerdos con los chinos de venta de productos. Tiene una oportunidad de oro, porque además todavía se mantiene la estructura comercial de socio de China y la Unión Europea. No sé si dentro de 5 o 10 años se va a mantener, pero todavía continúa. Y a pesar de las barreras y de los obstáculos burocráticos, que no son pocos, y el tema de la lengua, que también es un problema, evidentemente, no es lo mismo irte a un país donde puedas firmar contratos o hacer negociaciones en inglés que irte a China, donde además la cultura es distinta, etcétera, etcétera. Allí hay una oportunidad de oro. También, hablando ahora de Europa, finalmente Sarkozy condenado a 5 años de cárcel por asociación de malhechores. Le han empapelado, don César, yo creo que por lo menos malo que ha hecho. Yo estoy convencido de ello. O sea, yo creo que Sarkozy al final lo han empapelado, en fin, por una tontería. Usted sabe que a veces el crimen organizado, la historia del crimen organizado tiene esta cosa y Al Capone acaba en prisión por evasión de impuestos. O sea que esta es la historia. Le han empapelado por recibir financiación ilegal de Gaddafi en la campaña electoral de 2007. ¿Usted recuerda cuando Gaddafi era amigo? Era amigo de Aznar, era amigo de Sarkozy, era amigo de todos. Era amigo de todos, entre otras cosas, pues porque financiaba a los partidos políticos. En el caso del partido político de Sarkozy, pues se ha demostrado, está condenado por ello, 5 años de cárcel. Había estado ya condenado con una pulsera tobillera de estar de arresto domiciliario en otra causa, y finalmente pues lo han condenado. Es una noticia que acaba de salir prácticamente en estos momentos. Es la tercera vez que se condena al presidente francés. A finales del año pasado, como digo, pena firme de 1 año de cárcel por caso de corrupción y tráfico de influencias. Arresto domiciliario con el brazalete pulsera electrónica. Y como luego funcione también, como en España, se puede ir a jugar a los casinos de la Costa Azul. de eso estoy convencido. No va a pasar nada, A mí, vamos. yo esto lo de los brazaletes electrónicos en altos cargos no me lo creo. No me lo creo. De igual manera que tampoco me creo que haya muchos condenados que en realidad estén durmiendo en la cárcel. Una vez he comentado el caso de algún exmiembro de la familia real que le gustaban los balones, y me parece Sí. que no es el único, ¿no? Y luego, bueno, pues también está condenado por financiación irregular por la campaña presidencial de 2012, que además perdió en ese caso frente a Hollande. Cuando hizo la gestión con Gaddafi, Sarkozy era ministro del Interior. Está condenado por asociación de malhechores. Me encanta la tipificación esta. Está muy bien lo de asociación de malhechores. Sí. Se fue allí un mayo del año... entre 2005 y 2007, él fue ministro del Interior, y el delito lo cometió en 2005 cuando pues fue allí a pedirle dinero a Gaddafi. Y Gaddafi, el pobre, decía, oye, dejadme de pedirme dinero, porque es que al final no voy a tener para todos. Y cuando decidió, ahí va, pues voy a intentar liderar una iniciativa panafricana para crear una nueva divisa basada en el oro. Bueno, pues entonces ya Gaddafi era muy malo y había que matarlo. Y lo mataron.
básicamente la cuestión de Gaddafi fue así, ¿no? Y Alguno dirá, Sarkozy tuvo su parte en ello, sí. sí, claro. Porque Sarkozy tuvo los su- muertos no hablan. Exactamente. Y Sarkozy, ministro del Interior, que volvió otra vez a meter a Francia en el redil de la OTAN después de los atentados del 11M. No Bueno, es casual a meter tampoco. mucho más allá. En el mucho mando más supremo. allá, exactamente. O sea, donde Francia no había estado nunca En el mando siguiendo el criterio patriota y sensato del general de Gaulle. De Gaulle. Y entró otra vez en el mando supremo. Cuento un poco cómo se produjo también aquel proceso en mi libro sobre el 11M. Lo estoy citando mucho últimamente, pero es que en la última parte del libro hago un análisis geopolítico donde toco tantos palos que la verdad, No, pues y según me voy que acordando, está lo voy... totalmente de actualidad. Sí, está totalmente de actualidad, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con los raviolis? Que traigo aquí 1000 latas. Vamos a ver. Nuestros amigos ya saben que ahora mismo Friedrich Merz ha dicho, el canciller alemán, que estamos en el otoño de las reformas, el otoño de los recortes, para entregarles el dinero a sus amigos del complejo militar industrial y a los grandes fondos de inversión, y están con el sistema de las pensiones arriba y abajo. Bueno, pues dentro de esta estrategia, el canciller ha levantado el famoso techo de deuda alemán, que dijo que no lo iba a levantar ni lo ha levantado, y pues también está en la línea de echar una mano también al complejo militar industrial con la vuelta del servicio militar obligatorio, una importante campaña de reclutamiento con anuncios en la televisión y el empujón continuo a la industria armamentística. Bueno, pues resulta que el ministro de Agricultura y Alimentación de Alemania ha querido colaborar con una iniciativa, que en este caso pues tiene menos peso que un caza o que un bombardero y menos potencia que un misil, pero que a estas horas, sobre todo para los que no hemos comido, nos vendría de miedo. Alois Rainer, ministro de Agricultura y Alimentación alemán, ha dicho que el país se encuentra en una situación de seguridad, de amenaza constante, que les obliga a reflexionar y que es muy importante que la seguridad alimentaria desempeñe un papel clave junto con el suministro de armamento. Cañones y mantequilla. Cañones o mantequilla, no. Cañones y mantequilla. Y la mantequilla alemana no son las salchichas Frankfurt, sino los ravioli. Ha dicho este hombre, quiero crear una reserva nacional de productos elaborados que se puedan consumir nada más calentarlos. Se trata, por ejemplo, de raviolis enlatados, lentejas en lata u otros productos. Compren en masa raviolis y lentejas en lata, señores, y aquí pues yo me he comprado 6. Pues supongo que estarán encantados en Alemania, en la oficina de la Cancillería, y no sé por qué, seguro que el que fabrica los raviolis tiene alguna relación con Merckx o alguno de estos indeseables. Un país que era la locomotora de Europa, que por sus propios errores voluntarios y además constatables y de los cuales habían sido avisados, han metido al país en una crisis económica estructural, no ya coyuntural, más allá de que pueda caer el Producto Interior Bruto, el problema es estructural, en el ámbito energético, en el ámbito político, con unas formaciones como Alternativa por Alemania que aspiran a tomar el control del gobierno, que quieren que se replantee la relación de Alemania con la Unión Europea y también la relación de Alemania con Rusia, y cuyos líderes o miembros destacados están muriendo, esto nos está comentando también, están cayendo como moscas, sin que nadie sepa muy bien lo que está pasando, con una parte del este del país que cada día ve más claro cómo el empobrecimiento es notable y cómo la dificultad que tienen para hacer negocios con empresas que antes hacían y que estaban al otro lado de la frontera, pues cada día es más complicado. Ahora les dices que compren comida en lata. ¿Esto qué pasa? Es un intento de ver hasta dónde pueden aguantar los alemanes. Tú a los alemanes, como les toques mucho las narices, la cosa siempre suele acabar mal, ¿eh? Suele acabar mal. Bueno, Alternativa por Alemania no para de crecer, claro, y cada vez se pone más difícil el ilegalizarla. Eso va a ser un problema porque, desde luego, Alternativa por Alemania nunca podría tener tarea de gobierno, a no ser que cuando llegue, si tiene posibilidades de llegar a algún tipo de coalición de gobierno, donde decía digo, luego diga Diego. Porque Alice Weidel es una señora que ha crecido a los pechos de la gran banca, es una señora que, a pesar de que dice estar contra la agenda globalista, pues tiene determinadas prácticas personales que le acercan más, ¿no?, a los grupos teóricamente progres que a otra cosa. Lo hemos comentado aquí en numerosas ocasiones y a mí es una mujer que me da muy mala espina. Me parece que es un producto fabricado. Podría ser que cuando lograran capacidad de gobierno o algún tipo de cartera, pues luego no hicieran nada o se hicieran los ofendidos, como hace Podemos en España o sus diferentes marcas, o como me temo que hará Vox en el futuro, que es una de las
las tesis que yo llevo defendiendo. Bueno, pues es posible. Pero si no, va a haber que ilegalizarlo. Y si legalizas un partido político con tanto apoyo como el que tiene Alternativa por Alemania, tienes un problema. Tienes un problema. No se está hablando de las manifestaciones que hay en determinadas zonas portuarias alemanas, sobre todo las que se quedaron sin el gas del Nord Stream. No está hablando del descontento social. Ahora le vas a recortar las pensiones. Al mismo tiempo que les dices que vas a entregar dinero al ámbito militar, vas a poner otra vez la mili, les estás diciendo que coman comida en lata y que la compren en masa. De verdad. Si esto es push, 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 es apretar, apretar, hasta que el líquido salga por algún sitio. Y estos procesos se sabe cómo empiezan, pero no cómo acaban, ¿eh? Y luego, además, bueno, pues utilizando determinadas herramientas tecnológicas. Ayer quería hablar de Google y hoy, antes de acabar, vamos a hablar de Google, porque esto es una noticia que ha tenido bastante predicamento, pero que yo creo que nos está explicando muy bien. O sea, el Google ha admitido en sede parlamentaria en Estados Unidos que censuró muchos mensajes en las redes sociales y en el propio algoritmo de búsqueda durante la etapa de Joe Biden. Ha admitido que prohibió y tumbó muchas cuentas de YouTube de miles de estadounidenses censurados por su discurso político, en el cual, pues, un grupo en el cual pues, nos encontramos nosotros mismos, porque la empresa que produce este programa pues, está en Estados Unidos y a nosotros también, fuimos víctimas, ¿no?, de ese cierre de cuentas de YouTube. La última está aguantando, no sé por cuánto tiempo, pero de momento pueden seguirnos ustedes en YouTube porque la cuenta en la última ocasión pues sigue vigente. Gracias a la supervisión de Jim Jordan, el presidente de la comisión, Comité Judicial de la Cámara de Representantes, Google se compromete a ofrecer a todos los creadores que previamente fueron expulsados de YouTube por violaciones de discurso político, sobre todo en temas como el COVID-19 y las elecciones, les ofrece la oportunidad de regresar a la plataforma. El algoritmo de Google y todas las aplicaciones y todos los servicios que van ligados a Google, que es la todopoderosa Google, fundamentalmente hay dos temas sobre los cuales no te deja hablar. Primero, desmonetizándote el vídeo y en muchos casos cerrándote el canal. Las dos cosas son COVID-19 y la posibilidad de hablar de que ha habido fraude en las elecciones de Estados Unidos. Con el tema del cambio climático tienen un poco de más mangancha, aunque también se incluye. Pero estos son los dos temas fundamentales. Entonces, Google, ¿qué ha admitido ante el Comité Judicial? Que la administración Biden les presionó y que ellos obedecieron. Admiten que la presión de censura de la administración Biden fue inaceptable y equivocada, son las palabras que han empleado. Que la compañía nunca va a usar verificadores, agencias de verificación externas, los famosos fact-checkers que cuelgan del Instituto Poynter. Y que las leyes de censura en Europa están atacando a los estadounidenses y que amenazan el discurso estadounidense, incluida la eliminación del contenido legal. Vamos a ver. Google ha hecho esta declaración porque las pruebas eran mayúsculas y porque les han pillado. Porque ha habido una investigación de varios años dirigida por un comité republicano sobre las grandes empresas tecnológicas, incluida Google, y se ha demostrado que censuraron y suprimieron contenidos en sus plataformas relacionadas con el COVID, con las elecciones de 2020 y con el famoso portátil de Hunter Biden. Que esto ya lo sabe todo el mundo. Hasta la señora que está ahí en el bar de Logroño, que decía usted, don César Logroño, mi hermano nació en Logroño, hasta la señora que está en el bar de Logroño. Entonces, Meta, Facebook, hizo lo mismo el año pasado. Pero tanto Meta como Google, como el resto de grandes tecnológicas, son y seguirán siendo una herramienta de la NSA y de todas las agencias de inteligencia que derivan de la NSA, por mucho que ahora hagan el teatrillo. El famoso buscador de Internet es una máquina de hacer dinero gracias a los anuncios y a los servicios en la nube, que son las principales fuentes de ingresos de la empresa. ¿Para qué utilizan el buscador? Pues utilizan el buscador fundamentalmente para colaborar con los servicios de inteligencia, sin mandato judicial. Dedicamos un programa doble a Google, explicando cómo la figura de Eric Schmidt, desde la fundación de la propia compañía, Google es otra de esas empresas cuya fundación se nos ha contado un cuento, ¿verdad? Y no se nos ha explicado realmente cómo Google se empieza a hacer grande precisamente gracias a los atentados del 11S. El sábado vamos a hablar en el gran reseteo de otra empresa que le sucedió algo parecido. Un Eric Schmidt, que es un personaje que pocos conocen, pero que tiene una importancia capital en este proceso de control social a través de la tecnología y que junto con Jared Cohen del Departamento de Estado montó las primaveras árabes. Entonces, hemos censurado contenidos de YouTube, vamos a devolver las cuentas ya.
como si hubierais dejado de hacerlo. El New America Foundation es un think tank financiado, entre otros, por la Fundación Ford, por BlackRock, por la Open Society de Soros y por el propio Departamento de Estado y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, la famosa USAID, y la Fundación Rockefeller y la Fundación de Bill y Melinda Gates, que fue la que colocó a Eric Schmidt en Google. En su consejo de administración ha estado un hijo de Soros, Jonathan. Y estos son los que tienen una amplia red de influencia y tienen una acreditada red de expertos en seguridad nacional, política exterior y tecnología, que van colocando todos esos artículos, esas columnas de opinión en los grandes medios de desinformación masiva. Varios de sus miembros son consejeros también del Consejo de Relaciones Exteriores. Así es como nace Google y así es como se desarrolla Google. ¿Que esto es un hito importante de la libertad de la información? Pues si algunos lo quieren ver así, se lo puedo admitir, ¿no? Aceptamos pulpo como animal de compañía. Pero no nos dejemos llevar por los cantos de sirena, que ya, señores, ya somos talluditos, algunos peinamos canas, y realmente pues son herramientas. ¿De igual manera que Huawei lo es para el gobierno chino? Pues seguramente. Y si tenemos que poner coto a las actividades de Huawei en Europa para detener cualquier tipo de injerencia china, pues también tendríamos que fijarnos en todo este tipo de organizaciones, aunque a lo mejor, y eso es lo complicado y lo realmente pues difícil de solucionar, es que a lo mejor es demasiado tarde para quitarnos ya todo esto de encima. Por lo menos no lo hagamos gustosamente, ¿no? Si nos tenemos que comer la lata de ravioli, don César, y con esto acabamos, pues nos la comemos. Pero no digamos encima, qué buenos están estos raviolis de lata, ¿verdad, don César? Exacto, exacto. Al final, hombre, vamos a ver, a veces, ya que no se puede hacer lo que a uno le gusta, uno intenta que le guste lo que tiene que hacer, ¿no? Pero, bien, sí, pero claro, sí. pero en este caso, pues eso, si hay que comer raviolis, se comen raviolis, pero encima que Claro. no nos digan que es igual que el solomillo o el salmón, porque no lo es. Exactamente. Yo con un poquito de soja me tomo el salmón, fíjese usted, don César. ¿Ah, sí? Sí, me gusta muy poquito está hecho y bueno, con un poquito de soja. Con salsa de soja, sí, quiere usted decir. Sí, Está- prácticamente un poquito. Enseñársela un poquito la Sí, salsita. sí, está bueno, Sí, está sí, bueno. sí, sí. Es que el salmón crudo está bueno. Sí, Yo lo como con relativa frecuencia. Sin estar crudo está buenísimo también, pero, Sí. pero crudo está bueno. es Marcarlo así. un poquito solo y ya está. Se nota que no hemos comido ni usted ni yo hoy, ¿eh? Bueno, no me hable porque yo es que no he desayunado. O sea, yo estoy con un café con leche y una fruta. O sea que con eso le digo a usted bastante, pero bueno. En fin, don Lorenzo, lo libero para que vea usted a comer, Muy que a bien. mí todavía me queda mucho tajo. Nos encontramos mañana, Dios mediante. Fuerte abrazo, don César. Hasta mañana. Un abrazo muy fuerte.